no ha sido subyugado por un misterio? Nuestra atención es atrapada cuando nos enfrentamos a algo misterioso, ya sea en la lectura de un libro, al ver una película, al escuchar una noticia de actualidad, etc. Pronto, nuestra mente empieza a esforzarse más de lo normal, tratando de encontrar la solución al misterio presentado, y no descansará hasta encontrar la solución. Y esto, aunque sabemos que la mayoría son misterios creados en la literatura, es decir, misterios no reales y sin ninguna trascendencia para la vida humana y cotidiana. Pero muy diferente es hablar sobre los misterios reales que sí tienen mucho que revelarnos y enseñarnos, como el misterio profundo del matrimonio, o el misterio de la vida y de la muerte, o el misterio de la eternidad, entre muchos otros igualmente importantes. La Biblia es el libro de los misterios más grandes y trascendentes que la humanidad jamás ha conocido. Para nuestro confortamiento, la mayoría de tales misterios, particularmente los que tienen que ver con nuestra redención, nos han sido revelados por el propio Dios en su palabra escrita y por medio de la influencia de su Santo Espíritu. Concentremos nuestra atención en los siguientes minutos para desentrañar el misterio de las palabras de la cruz, que se encierra en su número, su significado y su alcance. En primer lugar, consideremos los diferentes elementos simbólicos que hay en la cantidad de las palabras pronunciadas. Fueron 7 palabras. El 7 es el número perfecto en la Biblia. En ella encontramos 7 sietes muy significativos. Los 7 días de la semana, las 7 iglesias, las 7 estrellas, los 7 ángeles, las 7 trompetas, 7 sellos y 7 yo soy de Jesús en el Evangelio según San Juan. 7 no es una suma indistinta, sino el resultado de 2 números, el 3 y el 4. El 3, símbolo de la Trinidad. El 4, referencia a los 4 puntos cardinales de la tierra. Esta suma nos revela la soberanía perfecta de Dios. El Dios trino y uno, controlando totalmente el universo entero, representado por el número 4, que es una referencia clara a los 4 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. 7 también es el número de la totalidad de Dios para nosotros, la totalidad de lo que Jesucristo tenía que hacer para darnos una salvación perfecta. Sus 7 palabras en la cruz nos hacen una grandiosa revelación inmediata. No falta hacer absolutamente nada, ni por Él, ni mucho menos por nosotros. Jesucristo lo ha hecho todo, completa, suficiente, total y perfectamente. Pero también encontramos un perfecto balance y correspondencia en la armoniosa distribución de estas 7 palabras. 3 al principio, 3 al final y una en el centro. Las primeras 3 palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Son una clara manifestación en favor de los demás, tanto de los cercanos como de los lejanos. La seguridad del perdón, la esperanza en una situación extrema como la misma muerte,
y la provisión para el resto de la vida terrenal. Clavado en la cruz, Jesús sigue controlando los eventos de su obra expiatoria. Paradójicamente, esos clavos que lo inmovilizan sangrante en el duro madero sirven para cumplir con los propósitos divinos de la redención. La palabra del centro, la cuarta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la palabra clave. Es la central de todas. Y esto en su pleno significado. Juega un papel fundamental como el imprescindible soporte colocado exactamente a la mitad en las balanzas de los juegos infantiles. Le da sentido tanto a un lado como al otro. Sin ella, las tres primeras palabras no tendrían validez. Y sin ella, las últimas tres no podrían haber sido pronunciadas, pues carecerían de sentido. ¿Por qué razón? ¿En dónde reside la suma importancia de esta palabra, la cuarta, la del centro? En su contenido, que veremos con mayor detalle en unos momentos más. Las últimas tres palabras pronunciadas por Jesús, tengo sed, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, son una clara manifestación del real e intenso sufrimiento de nuestro Señor en la cruz del Calvario. La sofocante sed que hacía que su lengua se pegara literalmente a su paladar, resultado de la rápida deshidratación que estaba sufriendo después de las terribles últimas horas que había vivido. Primero en el huerto del Getsemaní, donde su corazón se llenó de angustia ante lo que sabía que vendría pronto. Posteriormente, en los juicios injustos e ilegales a que fue sometido en las horas de la madrugada del viernes. Y finalmente, por el dolor infringido por los golpes en su rostro y latigazos en sus espaldas, así como el tortuoso recorrido por las empedradas callejuelas de Jerusalén, que le hicieron tropezar varias veces, lastimando más sus rodillas debilitadas. En esa cortísima expresión, tengo sed, se encierra todo un mundo de sufrimiento total por parte del Señor en su cuerpo y en su alma, certificando con ello el completo pago que nuestros pecados merecían. Pero a la vez, contemplando ya su tarea terminada, puede exclamar con toda satisfacción que la obra de redención a favor de los perdidos estaba completamente terminada, expresando con voz poco audible, como hablando para sí mismo, consumado es. ¿Qué quedaba por hacer? Nada. Simplemente volver al seno del Padre Celestial, quien lo recibiría con los brazos abiertos de par en par y le devolvería la gloria que había dejado en los cielos cuando decidió venir a la tierra y cumplir con la misión que solo Él podía cumplir. El último elemento a considerar en cuanto al número de palabras lo encontramos en el misterio encerrado en la primera palabra, en la palabra del centro y en la última palabra. Es por demás significativa la forma en que el Señor Jesús se dirige a Dios en el transcurso de las 7 palabras. Comienza llamándole Padre en la primera. Le dice Dios mío en la de en medio y concluye volviendo a llamarle Padre en la última. ¿Qué mensaje hay en este perfecto balance? ¿Pero fue solo accidental que el Señor se dirigiera a Dios de esta manera? De ninguna forma. Es el resultado de las dramáticas circunstancias de la cruz. El primer padre es el acercamiento del Hijo a su Padre
a quien le hace una confiada petición que muestra la fraternal relación eterna entre el Padre y el Hijo. Cuando le llama Dios mío, seguido de la angustiosa pregunta, ¿por qué me has abandonado? Es el reconocimiento de Dios en su carácter de juez que está cobrando el precio del pago justo por el pecado. El abandono y soledad absolutos que se convierten en el infierno real al que en esos instantes el Señor está descendiendo como requerimiento ineludible para dar cumplimiento al castigo del pecado, para que una vez pagado el precio y terminar el arduo recorrido del camino expiatorio, entregar el Espíritu a Dios llamándole nuevamente Padre. El misterio es revelado. Dios es el centro de todo. Está en el comienzo, está en el medio y está en el final de la obra redentora. Es el bondadoso Padre Celestial, pero también es el juez de toda la humanidad. Habiendo considerado el misterio en cuanto al número de las palabras y su relación entre sí, veamos ahora su significado, que es insondable. Primero, para los elegidos, para los creyentes en Jesucristo, significa salvación perfecta, una redención total. Cada palabra es una reiteración de este maravilloso hecho. Pide que seamos perdonados. Provee para nuestra seguridad mientras estamos en esta vida. Sufre las penas del infierno en nuestro lugar. Lleva en su cuerpo las consecuencias de nuestros pecados. Paga perfectamente por cada uno de ellos. Y su regreso victorioso al seno del Padre Celestial garantiza la seguridad de nuestra salvación. En lo que importa principalmente a nosotros, esta es la esencia del misterio revelado en las 7 palabras de la cruz. Ellas encierran este grandioso mensaje. Hemos sido redimidos perfectamente. Nuestra salvación es total. En segundo lugar, estas palabras tienen un significado muy especial para el propio Señor Jesús. Representan el logro de una expiación perfecta por medio de su sacrificio absoluto. Las palabras de la cruz también develan el misterio eternamente conocido por el propio Hijo de Dios. Su obra fue perfecta, fue obediente hasta la muerte, semejante a nosotros en todo, excepto que en él no había pecado. Soportó todo tipo de pruebas de Dios y ataques de Satanás. Él pudo exclamar cada palabra con la convicción de que su trabajo había sido realizado al pie de la letra. Por ello, pudo pedir perdón para los que le estaban crucificando y declaró al final que todo había sido consumado perfectamente. Pero qué terrible revelación para el Hijo de Dios. Experimentar los rigores más profundos de las penas del infierno. Los creyentes en Jesucristo nunca tendremos esa experiencia gracias a su sacrificio perfecto. Él sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido, el abandono eterno del Padre. Él vio a Dios como el Dios inflexible, demandando el pago justo por nuestros delitos y pecados, para que la mirada de Dios ahora hacia nosotros siempre sea una mirada de amor. Finalmente, el significado para el Padre Celestial es la satisfacción completa, porque su justicia ha sido cumplida totalmente. Las palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz fueron para él la ofrenda perfecta de su amado Hijo, que le estaba entregando al final de su vida. Su justicia estaba plenamente satisfecha. No hubo dispensa
ni mitigación del castigo ameritado. Toda la ira de Dios fue derramada sobre el mediador. ¿Qué más podía pedir el Padre? Absolutamente nada. Todo estaba cubierto ya. Su amor nos fue dado completamente gracias a Jesús. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para ganar un poco más del favor de Dios, porque el Señor Jesús lo ganó todo por nosotros. Pero tampoco nada de lo malo que hagamos hará que perdamos ni siquiera un poco del amor y del favor de Dios, porque Jesucristo pagó no solo por nuestros pecados pasados, sigue pagando por nuestros pecados del presente y más aún, debido a nuestra naturaleza imperfecta y aunque no lo queramos, cometeremos pecados en el futuro, pero estos también han sido perdonados ya por la obra de Jesucristo. Y la última revelación del misterio de las 7 palabras de la cruz tienen que ver con su alcance redentor, que es total, es universal. En primer lugar, alcanza a los elegidos de todos los tiempos y de todos los lugares. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, junto con todos los creyentes a partir del Nuevo Testamento, quienes en conjunto formamos la Iglesia Cristiana Universal. Millones siendo ya parte de la Iglesia triunfante en el cielo. Y millones más aún siendo parte de la Iglesia militante aquí en la tierra. Agregando también a quienes en los próximos días, semanas, meses y años llegarán a ser parte de esta Iglesia también. Y los efectos de su alcance serán eternos en cuanto a paz y dicha, que no tendrán final al lado de nuestro Salvador. Pero también el alcance redentor contenido en las palabras de la cruz incluyen la transformación de la tierra y los cielos, que serán renovados completamente, devolviéndoles la hermosura y pureza original y magnificándola aún más en la eternidad. Definitivamente, el más grande de los misterios que nos ha sido revelado es este, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, parafraseando al apóstol Pablo, nosotros somos los primeros. O como también él mismo lo declara diciendo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Los seguidores de Cristo hemos tenido el privilegio de entender el gran misterio de la redención, pero solo por la voluntad y gracia del propio Dios eterno. Por razones que solo a Él competen, decidió esconder esta revelación de los sabios y los iluminados de este mundo y revelárselas a los niños, como lo dijera el propio Señor Jesús en Mateo 11:28. Por ello, a la pregunta que comúnmente nos hacemos, ¿por qué hay tanta gente que no entiende el Evangelio cuando es tan sencillo? Debemos contestar y recordar que el creer no es por voluntad propia, sino por la obra interna del Espíritu Santo, quien pone su luz en el corazón para conocer, entender y creer en la obra salvadora de nuestro Señor. ¿Qué nos resta por hacer a los cristianos ahora? En cuanto a nuestra redención, nada. Pero en gratitud por nuestra redención, mucho. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Fue la pregunta imperiosa del autor de la carta a los Hebreos. Cuidar nuestra salvación no es mantenerla con nuestras obras,
Eso ya lo ha hecho perfectamente el Hijo de Dios. Pero sí significa que la honremos y dignifiquemos con vidas santas, serviciales y útiles, semejantes a la vida de nuestro Salvador Jesucristo, y que proclamemos nuestra fe cristiana con toda decisión, prontitud y llenos de orgullo por nuestro Señor. Por lo que cada minuto y cada hora de cada día debemos seguir compartiendo el significado revelado ya de este maravilloso misterio a los que nos rodean, y orar y confiar en que el Espíritu de Dios obrará en aquellos que ya han sido señalados, para que al igual que nosotros se conmuevan hasta las lágrimas al entender el mensaje de la salvación y caigan rendidos a los pies de nuestro Dios y Salvador en gratitud y reconocimiento de su perfecta obra redentora. Y así vivamos vidas útiles y productivas hasta que aparezca en las nubes de los cielos para llevarnos a morar a su lado para siempre, el que es nuestro Rey y nuestro Señor. Demos gracias a Dios por revelarnos el maravilloso misterio encerrado en las 7 palabras que fueron pronunciadas en la cruz del Calvario por Jesucristo, nuestro Salvador sufriente. Que Dios nos bendiga a todos.